Madre de Dios, cómo están las últimas horas. Tremendo y en ningún caso sorprendente. Me habéis preguntado, he abierto antes el WhatsApp y he visto un par de ellos que me recordaban lo que os he comentado ayer o antes de ayer, ¿no? Y es que es verdad que desde que empezó la crisis de la pandemia me harté a repetir que alguien o algunos del gobierno, la frase más utilizada por mi parte los últimos 4 años y especialmente los 2-3 años de intensidad de pandemia. Alguien o algunos en el gobierno se están poniendo guarros a llevárselo con las mascarillas. Y evidentemente estamos empezando a ver el sin Dios que montó esta gentuza. Hoy no sé si lo recogerá en el Nodo Manuel, pero Feijóo enumeraba la peña que está implicada en todo esto, y es que se te ponen los pelos de los huevos como escarpias, que diría aquel mítico entrenador. Y es que hay que recordar que no estamos hablando de robar por robar. Estamos hablando de robar a sacos, a carretillos, de forma absolutamente ingente, en el momento más crítico de España desde la Guerra Civil Española, como lo catalogaron todos los analistas, y no es difícil concluir que así es. Desde la Guerra Civil, el momento más difícil de este país y para sus ciudadanos fue esta pandemia, que no sabíamos hasta dónde podía llegar y sus consecuencias, y que nos metió a todos en una especie de Matrix que solo habíamos soñado o visto en películas de estas apocalípticas, distópicas, de las que hacen los americanos principalmente, ¿no? Estamos conociendo datos asombrosos, y yo en lo que me quiero quedar hoy es en la persona que ha destapado todo esto. Porque esto se ha denunciado hace años. Y gracias al trabajo periodístico de un medio de comunicación, de Objectiv, y de su director, Álvaro Nieto, se ha podido poner cara, nombres y apellidos a lo que, repito, era una evidencia. Y es que se lo estaban llevando a carretillos los millones con el tema de las mascarillas. Álvaro Nieto, por cierto, es curioso, cuando hay un periodista, dirigió Voz Populi durante 2 años, y en esos 2 años fue cuando destapó en exclusiva el Delsigate y el escándalo Plus Ultra. Es decir, estamos hablando de un periodista que demuestra que un medio de comunicación ha de vivir y sobre todo crecer a través de ejercer periodismo, no de comerle el nabo constantemente a todos los poderes municipales, regionales y nacionales para que entre el dinero por castigo en los medios de comunicación. Claro, estos días muchos os estaréis explicando mejor aquel día infame de la historia de España, 25 de mayo del 2020, para mí uno de esos días que deberá quedar escrito en el análisis de estos tiempos como un día clave en el que se percibía que la democracia, la decencia y algunas cosas más habían muerto en España. 25 de mayo del 2020. ¿Sabéis qué pasó ese día? Ese día el gobierno de estos sinvergüenzas pagó la portada a todos los periódicos de este país. Y todos los periódicos de este país
vendió la portada al gobierno de España. Salimos más fuertes. Claro, lo ves hoy con perspectiva y dices, joder, mediados de mayo, cuando estaban firmando todos esos contratos multimillonarios que han dejado millones y millones y millones de comisiones. Claro. Te lo explicas infinitamente mejor. Y es que si algo ha conseguido este periodista, que por cierto en 2 años consiguió que Voz Populi pasase de 3,6 millones a 11,6 millones de usuarios, un periodista que además de en Voz Populi, mira qué curioso, redactor jefe del País, o sea que muy facha no es, porque eres tremendamente sectario y rojo, o no tienes ni la más mínima posibilidad en tu puta vida de ser redactor jefe del País. Este fue redactor jefe del País. Viene de ellos. Y evidentemente, como cree en el periodismo, está consiguiendo que The Objective se convierta en un medio de referencia denunciando todo esto. Hoy le pintaba la cara a sus compañeros de profesión en Antena 3 Televisión. No, mira, que la pandemia en España, el estado de alarma empezó el 14 de marzo y el escándalo Soluciones de Gestión lo desvelé yo el 14 de abril. Un mes después. Que es que no había que esperar al final de la pandemia, que es que está todo en este libro. Pero que felicitaciones, pero que ojalá te hubieran hecho caso antes. Que me felicites. Que ojalá te hubieran hecho caso antes. Es que no, me hubieran y me hubierais hecho caso. Me hubieran y me hubierais. ¿Cómo le pinta la cara a una compañera? Escribió un libro hace años denunciando todo esto, ¿eh? Y no le hicieron ni puto caso el 99% de los medios de comunicación. Y hoy están todos, no, ya dijimos, no, nosotros también pedíamos transparencia, pero si parecéis políticos. ¿No habéis visto que los periodistas hablan como los políticos de hace mucho tiempo para acá? Igual, porque son la misma casta, la misma amoralidad absoluta. Y ojo, porque este periodista, que es el único hoy que puede levantar la voz con la cara bien alta en este país, hoy con Susana Griso nos ha dicho que a lo mejor se nos hiela la sangre. Me gustaría decir que con la información que estamos teniendo y que estamos investigando en los medios, yo empiezo a pensar que esto va a acabar mal y va a afectar a mucha gente y muy importante. Es decir, yo creo que ahora mismo estamos hablando de Ábalos, pero me da la sensación que si conseguimos hacer bien nuestro trabajo los periodistas, los fiscales, los policías y los jueces, vamos a acabar desvelando cosas que nos van a helar la sangre. Nos van a helar la sangre. Yo creo que ha exagerado un poco. No hay nada que le hiele la sangre al pueblo español, o al menos a una parte del pueblo español. Mañana hay elecciones y hay 7 millones de ciudadanos que votarían otra vez a Satanás y a toda la chusma que le rodea. Es que es mi partido. Es que mi padre ya era. Es que los otros es Franco. Así. Es acojonante. ¿Qué nos puede helar la sangre? No lo sé. ¿Nos puede helar la sangre que con las vacunas han robado tanto o bastante más que con las mascarillas? Por ejemplo. ¿Nos puede helar la sangre la cifra total de millones de euros que están en almacenes, en búnker ocultas? Millones de vacunas caducadas, inservibles y que no tendrán ningún sentido. ¿Nos puede helar la sangre que el gobierno ha participado con gente de la Unión Europea para pagar las vacunas a 7, 8 o 9 veces más precio del que realmente tenían?
Hombre, ya una periodista, Michelle Rivasi, eurodiputada, perdón, no periodista. Ya la eurodiputada Michelle Rivasi murió de forma muy extraña el 29 de noviembre, cuando era la que estaba investigando los SMS entre Ursula von der Leyen y el director general de Pfizer, Albert Bourla, sobre la negociación de un contrato por 1.800 millones de vacunas. Que 1.800 millones a tanto la vacuna es el presupuesto de la NASA de varios años. Hablan de más de 1.200 millones de vacunas escondidas por parte de los gobiernos. ¿Qué nos va a helar la sangre? Saber que nos perdemos algo en que el gobierno metió en IPRA 31 millones de euros, acordaros, para unas vacunas contra el COVID que iban a ser las número 1 del mundo. 31 millones, Sánchez presumía. IPRA. La Unión Europea ha dicho que eso no lo puede consumir ni Cristo. Nadie fuera de España se ha atrevido a comprarla. Están desfasadas. No valen para nada. ¿Qué nos va a helar la sangre a estas alturas ya? Nada. Es materialmente imposible que nos hiele la sangre absolutamente nada. Hemos llegado a un punto en este país donde no hay nada que nos pueda escandalizar. Y a eso sumarle que a la mayoría de la gente le importa 3 cojones algo que pueda escandalizar. Le daría para la conversación esa noche antes de irse a la cama y para la primera con un compañero de trabajo al día siguiente. Porque estamos adocenados. Porque lo hemos asumido absolutamente todo. Todo. Salga el sol por donde salga, no hay nada que nos hiele la sangre. Fijaros lo que os digo, porque algún día se sabrá. Ni lo que sabe el rey de Marruecos de Sánchez, o de su mujer, no se helaría la sangre. Nada. Absolutamente nada. Bueno, sí, rectifico. Es que tengo abierto el WhatsApp. El 697-109-209, repito, 697-109-209, con cerramientos metálicos y plásticos raos, que están en la rotonduca de la Albericia. Sí, he dicho varias veces nada, que nada. Sí, es verdad. Bueno, casi nada. Que no le dé un día a Sánchez por darle un pico a Jenny Hermoso o a la capitana de la selección de baloncesto si gana la medalla olímpica. Ahí sí que se nos hiela la sangre. Bueno, a la mitad del país. A la otra mitad, sinceramente, se nos helarían las pelotas ya. Nunca mejor dicho, por el ámbito futbolístico al que me refiero.